No soy escritor. Quiero que eso quede claro antes de que lea una sola palabra de lo que sigue. Soy técnico de sistemas de la red de transporte colectivo Metro desde hace 14 años. He pasado más noches bajo tierra que sobre ella. He visto de todo: accidentes, robos, personas que se desvanecen entre el gentío como si nunca hubieran existido. Sé perfectamente bien cuando algo tiene explicación y cuando no. Lo que encontrará aquí son testimonios reales, recopilados a lo largo de 3 años, recogidos de boca de trabajadores, operadores, vigilantes, limpiadores, estudiantes y pasajeros que tuvieron la misma experiencia en el mismo lugar, la Estación Constitución de 1917, último punto operativo de la línea 9, al oriente de la ciudad. No los publico para asustar. Los publico porque ya no puedo seguir cargando solo con ellos. Hay algo en esa estación que no debería estar ahí. Algo que lleva años siendo lo que nosotros no podemos nombrar. He cambiado los nombres de los testigos porque algunos todavía trabajan en el sistema. Otros ya no. Lea despacio. Verá que todo se conecta. Y cuando llegue al último archivo, le pido que no cierre esta página demasiado rápido. Los trenes vacíos tienen su propio sonido. Cuando llevas años manejándolos aprendes a distinguir el ruido de los frenos cuando no hay peso en los vagones. Es un silbido más agudo, más limpio. Es uno de esos sonidos que se vuelven parte del fondo de tu vida, como el golpe de una puerta familiar. Esa noche, un martes de febrero, creo, aunque los días de la semana pierden sentido en turno nocturno, yo hacía el recorrido de regreso desde Constitución hacia el patio de maniobras. El último pasajero había bajado en Puebla. El tren estaba vacío. Lo sé con certeza porque soy el único que puede abrir las puertas, y esa noche no las había abierto desde la estación anterior. Pasé por el tramo oscuro entre Lázaro Cárdenas y Constitución. Son 4 minutos y 32 segundos de túnel sin ninguna señalización activa. Me los sé de memoria. A los 2 minutos con 15, escuché pasos. No sobre el techo del vagón, eso sí pasa, son animales, ratas grandes, nada extraordinario. Eran pasos adentro. En el segundo vagón. El paso acompasado de alguien caminando despacio, de un extremo al otro del coche, como si estuviera midiendo el espacio. Activé el espejo de monitoreo interno. La imagen era granulada, los monitores del turno nocturno tienen una resolución pésima, pero vi el pasillo. Vacío. Los asientos, vacíos. Las barras amarillas, brillando bajo la luz de emergencia. Los pasos continuaron. Llegué a Constitución. Encendí todas las luces del interior y caminé por los vagones uno por uno. No había nadie. Pero había algo que no había notado al salir del depósito. En el último asiento del quinto vagón, del lado derecho, el tapizado estaba hundido. Como si alguien hubiera estado sentado ahí mucho tiempo. Mucho tiempo. No hice el reporte oficial. No sé cómo hubiera redactado eso. Hay reglas no escritas en este trabajo. Una de ellas es que nunca dejas pasar a una criatura sola sin buscar al adulto que la acompaña. Niños solos en el metro son una señal de alerta, siempre. Sin excepción. Era pasada la medianoche. Yo hacía la ronda por los torniquetes cuando la vi, una niña de no más de 8 años, con una mochila roja desgastada en la espalda, parada frente al mapa del sistema. Estaba señalando algo en el mapa con el dedo índice, muy despacio, como si estuviera contando estaciones. Me acerqué. Le pregunté dónde estaba su mamá. No respondió de inmediato. Siguió contando en el mapa. Cuando llegué a estar a 1 metro de distancia, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran perfectamente normales. Era una niña normal. Eso fue lo primero que pensé, y luego me pregunté por qué me había parecido necesario pensarlo. ¿Dónde está tu mamá?, pregunté de nuevo. Señaló el andén sur. Le tomé la mano, estaba helada, aunque esa noche hacía calor, y la llevé hacia allá. No había nadie esperando. La estación estaba prácticamente vacía, solo un señor dormido en una banca al fondo. Me volteé a preguntarle su nombre. No estaba. La solté un segundo, literalmente un segundo, para revisar el andén, y cuando me giré ya no había nadie. La mochila roja estaba en el suelo, a mis pies. La abrí. Adentro solo había tierra. Tierra oscura y húmeda, como de jardín, o de... No quiero terminar ese pensamiento. La mochila sigue en la oficina del supervisor. Nadie la reclamó. Nadie preguntó por una niña perdida esa noche. En el centro de monitoreo tenemos 27 pantallas activas simultáneamente. Constitución tiene 9 cámaras,
4 en los andenes, 2 en los accesos, 1 en taquilla, 1 en sala de máquinas, y una, la número 9, apuntando al fondo del túnel sur, donde termina la línea. La cámara 9 es la que nadie quiere revisar. La mayor parte del tiempo no registra nada. Es un túnel sin iluminación constante, y la imagen es casi enteramente negra salvo por el reflejo pálido de los rieles. Técnicamente deberíamos revisarla cada hora. En la práctica, nadie lo hace con regularidad. El martes 14 de septiembre de 2021, durante la revisión de archivo de las 3 horas, encontré algo en la grabación de la cámara 9 correspondiente a la noche anterior. El archivo dura 6 horas. Durante 5 horas, 57 minutos, el túnel estaba vacío. En silencio. Estático. En los últimos 3 minutos, algo se movía. Lo que la nota no dice, porque yo decidí no escribirlo, es que durante los 94 segundos en que la figura estuvo parada frente a la cámara, giró la cabeza hacia arriba, hacia el lente, como si supiera que había alguien mirando. Y lo que tampoco dice es que a las 2:57 y 43 segundos, yo estaba solo en el centro de monitoreo. Solo. Y sin embargo, justo en ese momento, escuché respiración detrás de mí. Me di vuelta. No había nadie. Pedí cambio de turno al día siguiente. Me lo dieron sin preguntas. Creo que no era el primero, tomaba el último tren todas las noches de regreso del trabajo. Era mi rutina desde hacía 2 años. Salida de Pantitlán a las 11:40, llegada a Constitución a las 12:08, y de ahí caminaba 3 cuadras hasta mi departamento. Lo había hecho cientos de veces. Esa noche el vagón estaba casi vacío. Había una mujer con audífonos en el extremo opuesto, un hombre mayor leyendo un periódico doblado en cuartos, y alguien más en el asiento detrás del mío. Lo noté porque, al sentarme, sentí el respaldo moverse levemente, como cuando alguien se acomoda. Viajé con esa ligera conciencia de la persona detrás de mí. No es incómodo, es simplemente la manera en que el cuerpo registra la proximidad en espacios cerrados. Sentía su presencia como una temperatura, una ligera alteración del aire a mi espalda. Llegamos a Constitución. La mujer de los audífonos bajó. El señor del periódico bajó. Yo me levanté y giré para dejar salir al pasajero de atrás. El asiento estaba vacío. No solo vacío, el respaldo estaba completamente frío, como si nadie hubiera estado ahí en horas. No entré en pánico. Me dije que simplemente había bajado en la estación anterior sin que yo me diera cuenta. Es perfectamente posible. Lo es. Me lo digo todavía. Lo que no puede explicarme, y que no le he contado a nadie hasta ahora, es lo que vi cuando bajé al andén. Me giré hacia el tren antes de que cerrara puertas. Hay un momento, justo antes de que se cierren, en que puedes ver toda la longitud del vagón si te posicionas bien. Vi el vagón entero, vacío, excepto por una figura de pie al fondo, inmóvil, que me miraba. Las puertas se cerraron. El tren arrancó. Yo seguí de pie en el andén por lo que debieron ser varios minutos, sin poder moverme, sin poder terminar de procesar lo que acababa de ver. Ya no tomo el último tren. Erónica R. fue quien me habló primero. Me buscó a mí directamente porque le habían dicho que yo recopilaba este tipo de cosas. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sobre la mesa y me dijo, antes de empezar, no quiero que piense que estoy loca. Llevo 7 años haciendo este trabajo y nunca he faltado un día. No lo pensé. Le creí desde el principio. Me contó que su rutina en Constitución comenzaba a la 1 de la mañana, cuando los últimos trenes ya habían pasado. Ella limpiaba los andenes, los baños, las zonas de acceso. Era metódica y rápida, conocía la estación como su propia casa. Una noche de octubre, no recuerda el año exacto, cree que 2019, encontró algo inusual en el andén sur, un charco de agua perfectamente circular, de unos 40 centímetros de diámetro, frente a la puerta de acceso restringido al túnel. El agua era clara. No había cañería cerca, no había tubería expuesta. Simplemente estaba ahí. Lo limpió sin darle mayor importancia. A la noche siguiente, el charco estaba de nuevo. En exactamente el mismo lugar. Misma forma. Misma cantidad. Lo limpió. Esto se repitió durante 14 noches consecutivas. En la 15ª noche, el charco no estaba. En su lugar había huellas de pies descalzos. Pequeñas. Del tamaño de un niño. Venían del interior del túnel, cruzaban el andén, y se perdían frente a la pared. No continuaban. No había un destino. Solo llegaban a la pared y terminaban. Verónica limpió las huellas. Las fotografió primero con su teléfono. Cuando me enseñó las fotos,
La imagen estaba completamente negra. Solo una de las fotos había salido, y era borrosa, pero yo pude ver lo suficiente. Las huellas eran de pies descalzos, sí, pero cada pisada venía en dirección opuesta a la anterior, como si la persona hubiera estado caminando en dos direcciones al mismo tiempo. Verónica dejó de trabajar el turno nocturno ese mismo mes. Ahora trabaja de día, en otra línea. Me dijo, al despedirse, hay una que siempre cuenta. No importa cuánto seamos, siempre suma uno más. No le pregunté qué quería decir. Ya lo sabía. Miguel Ángel tenía 22 años en el sistema cuando pidió su baja voluntaria. No dio una razón oficial. En el formulario de renuncia escribió una sola frase en el apartado de motivos, condiciones del entorno laboral incompatibles con la salud psicológica del trabajador. Recursos Humanos lo procesó sin hacer preguntas. Yo lo conocía bien. Éramos del mismo turno, compartíamos el descanso nocturno. Miguel Ángel era un hombre práctico, sin imaginación excesiva, del tipo que lleva siempre su propio termo y no habla por hablar. Su renuncia me sorprendió. Lo busqué 3 semanas después. Lo encontré en su casa, una colonia al sur. Estaba bien físicamente, pero había algo en la manera en que se movía dentro de su propia sala, como si estuviera calculando constantemente la distancia entre él y las puertas. Me contó que la noche del 3 de marzo de 2022 había realizado una inspección de rutina en el túnel sur de Constitución. Solo, con linterna y equipo de revisión estándar. Había caminado aproximadamente 200 metros cuando notó que sus pasos producían un eco irregular. Por cada paso que daba, escuchaba 2 ecos en lugar de uno. Al principio pensó en la acústica del túnel, es caprichosa, especialmente en ese tramo. Pero el segundo eco era siempre ligeramente más lento. Como si hubiera alguien caminando detrás de él, a poca distancia, con pasos más cortos. Miguel Ángel se detuvo. El eco continuó 2 pasos más. Luego se detuvo también. Encendió la linterna en dirección opuesta. El túnel estaba vacío hasta donde alcanzaba el haz de luz. El aire olía a tierra mojada. Regresó a la estación caminando deprisa, sin correr. Me dijo específicamente eso, que hizo un esfuerzo enorme en no correr. Cuando llegó al andén y giró a ver el túnel, la oscuridad al fondo parecía más densa de lo normal, como si algo estuviera parado justo fuera del alcance de la luz. No regresó al túnel esa noche. No ha regresado a la estación desde su renuncia. Cuando le pregunté si pensaba volver alguna vez, tardó en responder. Luego dijo, no, hay una que siempre cuenta, y no quiero que me cuente a mí. Le pregunté qué significaba eso. Se terminó su café. Cambió el tema, o que describe Fernanda se es tan simple que resulta más perturbador que cualquier historia elaborada. Ella misma lo dice así, no fue nada grande. Por eso no puedo dejar de pensarlo. Era un martes por la tarde, alrededor de las 7 de la noche. El andén de Constitución tenía el flujo normal de gente en hora pico, no demasiado lleno, no vacío. Fernanda esperaba el tren con los audífonos puestos, escuchando un podcast. Vio a la mujer porque estaba parada justo frente a ella, al otro lado del andén. Una mujer de unos 40 años, pelo largo oscuro, ropa oscura. Normal en todo sentido. Sin nada que llamara la atención, lo cual, paradójicamente, fue lo primero que llamó la atención de Fernanda. La mujer estaba completamente quieta en medio del movimiento de todos los demás. El andén estaba bien iluminado. Era de tarde. Fernanda miró al suelo, siguiendo las sombras de la gente que pasaba, algo que hace por distracción, un hábito, y fue entonces cuando lo notó. Todos los pasajeros proyectaban sus sombras sobre el concreto. La mujer del pelo largo no. Fernanda levantó la vista. La mujer seguía ahí, inmóvil, mirando en dirección al túnel. Fernanda volvió a mirar el suelo. La ausencia era clara e incomprensible. La luz caía sobre ella desde el mismo ángulo que sobre todos los demás, pero el suelo debajo de sus pies estaba limpio, sin sombra. El tren llegó. Fernanda subió. Cuando buscó a la mujer desde la ventana del vagón, ya no estaba en el andén. Lo que la sigue perturbando, me dice, no es la sombra que faltaba. Es que durante los segundos en que estuvo mirando a esa mujer, tuvo la certeza absoluta, sin razón lógica, de que si la mujer giraba la cabeza y la miraba, algo terrible iba a suceder. La mujer nunca giró la cabeza. Y eso, dice Fernanda, fue casi peor. Las visitas escolares al metro de la Ciudad de México son actividades educativas organizadas por la propia institución. El protocolo es claro, el guía cuenta a los estudiantes antes de bajar al andén, durante el recorrido,
y al salir. Siempre. El profesor Roberto M. llevaba ese día a 10 alumnos de tercer año de secundaria. Los había contado 4 veces antes de llegar a Constitución. 10. Los conocía a todos por nombre, era su grupo desde hacía 2 años. El recorrido por la estación duró aproximadamente 40 minutos. El personal del metro les explicó el funcionamiento del sistema de señales, la sala de control, el mantenimiento de vías. Roberto caminaba al final del grupo, como siempre, cerrando la fila. Al terminar el recorrido y reagruparse frente a los torniquetes de salida, Roberto hizo el conteo de rutina. 11. Contó de nuevo. 11 estudiantes. Repasó los rostros uno por uno, nombrando mentalmente a cada uno. Sus 10 alumnos estaban todos presentes. Y había alguien más, un niño de la misma edad aproximada, con el mismo tipo de mochila, parado al fondo del grupo con los ojos fijos en el suelo. Roberto no reconoció al niño. No era de su escuela, estaba seguro. Pensó que se habría confundido de grupo, que quizás había otra visita ese día. Se acercó. ¿De qué escuela eres?, le preguntó. El niño levantó la vista. Roberto me dijo que no puede describir su expresión con precisión, que lo que sintió en ese momento fue algo parecido al frío, pero interior. Una sensación de que ese niño estaba mirándolo desde un lugar muy lejano, aunque estuviera a 1 metro de distancia. No me cuentes, dijo el niño, en voz baja, casi sin mover los labios. Y luego repitió, hay una que siempre cuenta. No me cuentes. Roberto se giró para llamar al personal de seguridad. Cuando se volvió, el niño había desaparecido. Solo uno de sus alumnos lo había visto, una chica que estaba parada justo detrás, que afirmó haber escuchado las mismas palabras y que no vio al niño alejarse. Simplemente ya no estaba. El profesor Roberto M. solicitó que su grupo no fuera incluido en futuras visitas educativas al metro. La sala de máquinas de Constitución está debajo del nivel del andén, accesible por una escalera de servicio al final del corredor norte. Es un espacio funcional y ruidoso durante las horas de operación, pero en turno nocturno, cuando los transformadores trabajan a baja potencia, hay un silencio particular, denso, que el técnico Enrique S. describe como el tipo de silencio que hace que tus propios pensamientos suenen muy alto. Enrique bajaba a hacer una revisión de rutina en el cuadro de control eléctrico. Eran las 2:30 de la madrugada. El descenso por la escalera tarda aproximadamente 40 segundos. A mitad de la escalera, escuchó llorar. Era un llanto suave, irregular, el tipo de llanto de alguien que está intentando callarse a sí mismo. Venía de dentro de la sala. Enrique bajó el resto de los escalones con más cuidado, pensando que quizás algún compañero había tenido un problema personal, que encontraría a alguien que necesitara ayuda. Empujó la puerta. La sala estaba vacía. El llanto se detuvo exactamente cuando la puerta se abrió, como si algo hubiera escuchado el sonido de la manija. El silencio que siguió fue diferente al de antes, activo, tenso, como el silencio de algo que está conteniendo la respiración. Enrique hizo la revisión. Tardó 12 minutos. Durante esos 12 minutos no escuchó nada, pero tuvo la sensación constante, persistente, de que si giraba la cabeza demasiado rápido iba a ver algo que no quería ver. Al salir y subir la escalera, escuchó el llanto de nuevo. Ahora venía de arriba, del corredor del andén. Al llegar arriba, el corredor estaba vacío. En el suelo, frente a la puerta de acceso al túnel sur, había un charco de agua perfectamente circular. Enrique lo fotografió. La fotografía salió completamente negra. Me lo dijo mirando la mesa, no fue el llanto lo que más me afectó. Lo que me afectó fue que el charco era idéntico al que mi compañera Verónica me había descrito una vez. Y yo jamás le había creído. Los turnos de madrugada tienen su propia psicología. No es miedo, es más bien una especie de vigilia alterada, un estado en el que el cerebro procesa el entorno de manera diferente porque sabe que el entorno es diferente. Lo sé porque llevo 8 años en turno de alba. El primer servicio de Constitución sale a las 5 en punto. El andén suele estar casi vacío a esa hora, 2 o 3 personas que van temprano al trabajo, algún trasnochado, raramente más de 10 pasajeros en la primera salida. Esa mañana había una mujer sentada sola en la última banca del andén norte. Cabello largo oscuro, ropa oscura. Espalda recta, manos en el regazo. No se movió cuando anuncié la apertura de puertas. Los demás pasajeros subieron. Ella no. No es obligatorio subir al primer tren. No hice nada. Cerré puertas y arranqué. A la mañana siguiente, a las 5 en punto, la misma mujer estaba sentada en la misma banca.
Misma postura. Mismas manos. No subió. Esto se repitió durante 17 mañanas consecutivas. En la 18ª mañana, la banca estaba vacía. Pensé que finalmente había cambiado su rutina. Arranqué el tren. En la tercera estación después de Constitución, un pasajero tocó el intercomunicador del vagón. Me dijo, con una voz muy tranquila, que había una mujer de pie en el último vagón que no respondía cuando le hablaban. Detuve el tren en la siguiente estación. Fui al último vagón. Estaba vacío, pero el asiento del fondo, del lado derecho, estaba hundido. Frío, como si alguien hubiera estado sentado ahí mucho tiempo. No informé al pasajero de lo que encontré. No supe qué decirle. Él bajó en la siguiente estación sin hacer más preguntas, como si él también prefiriera no saber. No tengo un nombre completo para este testimonio. Lo llamo el vendedor porque eso es lo que era. Un hombre de unos 50 años que vendía plumas y libretas en los vagones de la línea 9 desde hacía, según él mismo, más de 20 años. Lo encontré en el andén de Constitución en una de mis rondas, no vendiendo, solo sentado. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Luego me preguntó si yo era el que recopilaba las historias. Le respondí que sí, que más o menos. Se rió un poco. Era una risa cansada. Me dijo que llevaba anotando cosas en una libreta, una de las que él mismo vendía, desde el año 2004. No cosas extraordinarias, solo detalles que le parecían raros durante sus recorridos. Pasajeros que bajaban y volvían a subir en la siguiente estación sin salir del andén. Puertas que se abrían fuera de tiempo. Ese tipo de cosas. Sacó la libreta. Estaba llena. No me la leyó completa, pero me señaló una página marcada con doblez. Mire, me dijo, cada vez que anoto algo raro en Constitución, el número sale diferente. No entendí. Me explicó, cuando terminaba su recorrido en Constitución, anotaba cuántos pasajeros había contado durante el día. Lo hacía por hábito, como ejercicio mental. Pero en Constitución, el número siempre era mayor de lo que debería ser. Por uno. Siempre por uno. No importaba si había contado 10 pasajeros o 100. Al anotarlo en Constitución, el número que salía en su cabeza era siempre uno más. Intentó ignorarlo. Intentó no contar. Pero el número seguía saliendo solo, involuntariamente, y seguía siendo uno de más. Ya no cuento, me dijo. Y luego, muy bajo, hay una que siempre cuenta. Yo ya me harté de competir. Se levantó, guardó la libreta, y se fue hacia el andén norte. No lo he vuelto a ver en la estación. Durante la remodelación parcial de la estación Constitución en 2018, el equipo de ingeniería encontró una discrepancia en los planos originales de construcción de la línea 9, inaugurada en 1990. La discrepancia no era grande, una alcoba de aproximadamente 3 metros cuadrados, registrada en los planos originales como cámara de ventilación auxiliar B7, que no aparecía en los planos de actualización de 1995, ni en los de 2003, ni en los de 2011. El ingeniero Alejandro V. me contó esto sin dramatismo, como quien refiere un dato técnico. Fue él quien lideró la búsqueda física del espacio. Lo encontraron detrás de una pared de concreto en el corredor de acceso al andén sur, exactamente donde los planos originales indicaban. La pared no tenía puerta, había sido sellada, presumiblemente en alguna de las remodelaciones intermedias, sin registro documental de por qué. Hicieron una pequeña apertura con equipo de demolición, lo suficiente para introducir una linterna y una cámara endoscópica. El espacio adentro estaba perfectamente seco, sin polvo acumulado, lo cual era extraño para un espacio sellado durante décadas. Las paredes eran de concreto liso, sin ninguna marca o señal. Excepto por una cosa. En el suelo, perfectamente centrado, había un charco de agua, perfectamente circular. Fresco, como si alguien lo hubiera dejado ahí hace minutos. Alejandro me mostró las fotos de la cámara endoscópica. Estaban todas negras, excepto una, borrosa, que mostraba el charco. Mandamos a analizar el agua, me dijo. El reporte del laboratorio decía que era agua limpia, sin minerales, sin bacterias, sin nada. Agua pura, destilada, básicamente. Lo cual es imposible naturalmente. Hizo una pausa. No sabemos de dónde viene. No sabemos cómo llega ahí. El espacio fue resellado. Yo pedí que no lo documentáramos en el informe oficial. Le pregunté por qué. Me miró fijamente. Porque si lo documentaba, alguien iba a querer abrir esa pared completamente.
Y yo no quería ser el responsable de lo que pudiéramos encontrar. No quería escribir este último archivo. Me resistí durante meses, diciéndome que soy el narrador de estas historias, no parte de ellas. Que mi función es registrar, no testimoniar. Que lo que me sucedió tiene una explicación racional que todavía no encontré, pero que, con seguridad, existe. Me lo sigo diciendo. Ya no me lo creo. El 17 de octubre de 2023 realicé lo que planeaba ser mi último recorrido de revisión por la Estación Constitución antes de solicitar mi traslado a otra línea. Quería ver el lugar una vez más con los ojos de quien ya sabe todo lo que saben los demás archivos. Quería entender si había algo que yo, con 14 años en el sistema, había pasado por alto. Era pasada la medianoche. La estación estaba cerrada al público. Yo tenía acceso porque era mi última semana de turno nocturno en esa línea. Caminé los andenes, el corredor norte, el corredor sur. Todo estaba en orden. El silencio habitual, el olor habitual a metal frío y electricidad vieja. Me detuve frente a la pared sellada del corredor sur, la que Alejandro y su equipo habían vuelto a cerrar en 2018. Estuve parado ahí varios minutos, sin hacer nada, solo escuchando. Nada. Cuando me di la vuelta para irme, vi a alguien al fondo del corredor. Una figura de pie, a unos 20 metros. Alta, delgada, con el pelo largo oscuro. Inmóvil. No tenía sombra, aunque la iluminación del corredor es directa y clara, sin ángulos que pudieran explicarlo. Estaba simplemente parada, mirándome. Yo no me moví. Ella tampoco. Pasaron varios segundos, no puedo decir cuántos. El tiempo hizo algo extraño en ese momento, y entonces lo escuché. Muy bajo, muy cerca de mi oído, como si alguien estuviera parado directamente a mi lado, aunque a mi lado no había nadie. Hay una que siempre cuenta. Y luego, después de una pausa, ya te conté. La figura al fondo del corredor inclinó la cabeza levemente. Después se fue. No caminó en ninguna dirección visible, simplemente dejó de estar. Yo caminé hacia la salida sin correr. Subí las escaleras. Salí a la calle. Me senté en la banqueta durante 15 minutos, respirando. Entonces caí en cuenta de algo que no había notado antes. En todos los testimonios que recopilé, en todos los momentos en que alguien describe ese extra, ese pasajero de más, esa persona que no debería estar, la figura en el túnel, el niño en el grupo, la mujer en el andén, la persona detrás del asiento, nadie describió jamás un encuentro directo. Siempre era algo visto de reojo, algo al fondo, algo que desaparecía cuando te girabas a verlo. Esa noche, ella me miró de frente. Llevo semanas pensando en por qué, y solo se me ocurre una respuesta que no me gusta, que en todos los demás casos, la persona extra era simplemente eso. Un añadido, un acompañante no deseado. Pero cuando me dijo, ya te conté, algo cambió. Porque contar, en ese contexto, no significa lo mismo que enumerar. Contar, en ese contexto, significa reclamar. Y yo no sé qué quiere decir ser contado por algo que lleva décadas haciendo ese recuento en una estación terminal, en el fondo de un túnel, en un cuarto sellado donde el agua aparece sin origen. No lo sé todavía. Pero lo que sí sé es esto: después de esa noche, cuando reviso mis propios archivos, los 12 testimonios que precedieron a este, noto que hay una inconsistencia que antes no notaba. Hay 13 testimonios. El mío incluido. Yo solo había entrevistado a 12 personas, nota final del recopilador. He releído este documento varias veces antes de publicarlo. Cada vez que lo hago noto algo diferente, algo que parece haber cambiado entre una lectura y la siguiente, aunque sé que el texto es el mismo. O creo saberlo. No sé qué hay en la Estación Constitución de 1917. No sé si lo que describen estas personas es una presencia, un patrón, un residuo de algo que ocurrió ahí, o simplemente el resultado acumulado de años de trabajo nocturno en espacios donde la mente humana no fue diseñada para estar sola. Lo que sí sé es que la estación sigue en funcionamiento. Que cada noche, después de las 12, los últimos trenes pasan por ahí, y el andén queda vacío, y el túnel queda oscuro, y la pared sellada del corredor sur sigue sellada. Y que alguien, en algún punto de esas horas, está contando. Siempre está contando. Si usted ha pasado alguna vez por la Estación Constitución y ha sentido algo que no supo nombrar, una mirada sin origen, un paso detrás del suyo, un frío que no correspondía a la temperatura, le pido que lo guarde. No porque no le crea, sino porque hay preguntas que, una vez formuladas en voz alta, comienzan a ser escuchadas por lo equivocado. Y lo equivocado lleva mucho tiempo aprendiendo a contar. ¿Cuántas personas leyeron esto hasta aquí?
¿Está seguro de que el número es correcto? Si usted tiene un testimonio propio relacionado con este lugar, o con cualquier otro espacio donde el conteo no salga bien, puede dejarlo. No prometo que vaya a publicarlo. Sí prometo que lo voy a leer. Aunque a veces me pregunto si alguien más no lo leerá también.